Algunas personas creen que en nuestro planeta prácticamente no queda nada por descubrir. Sin embargo, esto no es así. Los científicos y la gente común descubren muy a menudo cosas que han estado ocultas a nuestros ojos durante muchos años, y con frecuencia estos hallazgos resultan ser increíblemente valiosos e incluso únicos. En este video les propongo conocer algunos descubrimientos hechos durante sequías, así como durante trabajos de limpieza en cuerpos de agua. Que disfruten la visualización. En 2023, arqueólogos del University College de Londres y de la Universidad de Pekín realizaron un impresionante descubrimiento cerca de la ciudad de Zhoukou. En el territorio del antiguo asentamiento de Pingliangtai, descubrieron un sistema de drenaje cerámico con más de 4.000 años de antigüedad. Es sorprendente, pero este asentamiento no era una antigua metrópolis. Su población no superaba las 500 personas. Además, en Pingliangtai, todas las casas tenían una estructura similar, y el estudio de las sepulturas no reveló diferencias significativas entre sus habitantes. Esto significa que en el asentamiento no existía jerarquía social. Sin embargo, a pesar de ello, los antiguos artesanos de Pingliangtai lograron crear un sistema bien planificado de tubos cerámicos de tamaños uniformes. El diámetro de los tubos era de 20 a 30 centímetros y su longitud de 30 a 40 centímetros. Todos estaban ajustados con gran precisión entre sí, lo que permitía transportar eficazmente el agua a largas distancias. Un aspecto interesante de este hallazgo es que una construcción de ingeniería tan compleja fue erigida sin gestión centralizada. Los antiguos habitantes de Pingliangtai lograron planificar y crear un eficiente sistema de gestión del agua, utilizando solo herramientas primitivas y uniendo los esfuerzos de toda la comunidad. Este sistema de drenaje no solo proporcionaba agua a la gente, sino que también los protegía de los destructivos monzones de verano, que podían causar inundaciones tanto del propio poblado como de las áreas circundantes. El río Shalmala fluye en el estado indio de Karnataka, cerca de la ciudad de Sirsi. Este cuerpo de agua es conocido porque en sus aguas se esconde un asombroso complejo antiguo llamado Sahasralinga. Debido a sequías periódicas y al uso excesivo de agua, el nivel del río a menudo desciende considerablemente, y en esos momentos se revela a los ojos humanos un verdadero museo al aire libre con numerosos antiguos lingams. Los lingams son símbolos hindúes que representan la energía y el poder del dios Shiva. Se encuentran en muchos templos de la India, pero solo en este lugar están reunidos en tal cantidad. Ningún científico puede decir con certeza cuándo fue creado exactamente este complejo, pero los residentes locales creen que los lingams aparecieron aquí durante el reinado del rey Sirsi Sadashivaraya, quien gobernó el imperio Vijayanagara entre 1678 y 1718. Se cree que el rey ordenó la creación de este complejo con la esperanza de que el dios Shiva finalmente le concediera un heredero. En las aguas del río Shalmala se esconden miles de lingams que narran diversas historias que prueban la existencia de Shiva, incluida la historia de cómo la deidad resolvió una disputa entre Brahma y Vishnu. Cada año, durante la festividad de Mahashivaratri, miles de peregrinos se reúnen aquí para rezar y rendir homenaje al dios Shiva. En los siglos XVII y XVIII, crear imágenes tan detalladas y precisas en piedras sumergidas en agua era extremadamente difícil. Por esta razón, algunos partidarios de teorías conspirativas creen que el rey Sirsi Sadashivaraya no estuvo involucrado en su creación, y que en realidad este complejo debe su existencia a representantes de civilizaciones extraterrestres. El ántrax es una enfermedad muy peligrosa. El agente causante de esta enfermedad es extremadamente resistente a temperaturas extremas y puede adaptarse prácticamente a cualquier condición natural. Además, estas bacterias son capaces de permanecer en estado de latencia durante muchas décadas. En el mundo moderno, el ántrax es mucho menos común que durante sus épocas epidémicas. Sin embargo, este hecho no elimina el peligro de la enfermedad. Por esta razón, cualquier descubrimiento del virus es estrictamente controlado. En 2001,
En un parque nacional de Maryland ocurrió un incidente inusual y muy peligroso relacionado con el anthrax. El Buró Federal de Investigaciones lanzó una búsqueda de un arma biológica peligrosa, cepas de anthrax que podrían estar en uno de los estanques del Parque Nacional. Pero ¿cómo habrían llegado allí? Según la información disponible, todo comenzó cuando el FBI recibió información confidencial de que un ex empleado del laboratorio militar de Fort Detrick, llamado Stephen Hatfield, podría haber hundido intencionalmente equipos contaminados directamente en las aguas del estanque. Considerando que durante su trabajo Hatfield vivía cerca de este parque, la versión parecía bastante plausible. A pesar de estas acusaciones, un empleado del laboratorio de Fort Detrick, llamado Pat Clawson, negó categóricamente todas las acusaciones y defendió a su colega. Y esto no es sorprendente, ya que el FBI no tenía pruebas para acusar al científico de estar implicado en el crimen. Después de esta información no verificada, varios lagos en el parque fueron cerrados. Pero sorprendentemente, todos los detalles de la investigación posterior no fueron revelados. El Palacio de Blenheim es un majestuoso conjunto palaciego y de jardines ubicado en el condado inglés de Oxfordshire. Fue construido a principios del siglo XVIII en estilo barroco para el primer duque de Marlborough, en honor a su victoria sobre el ejército francés. Precisamente en este palacio nació, el 30 de noviembre de 1874, el estadista británico Winston Churchill. La belleza del conjunto palaciego y de jardines impresiona. La fachada principal del palacio, adornada con detalles cerámicos y majestuosas columnas, da a un parque cubierto de abundante vegetación. El espacio del complejo de jardines está organizado teniendo en cuenta las formas naturales y las características del paisaje. Una de las principales características del parque es un largo lago que da a este lugar un aspecto especialmente pintoresco. En 2018, se realizaron trabajos de limpieza en este estanque y el cuerpo de agua fue drenado. Durante esta operación se hizo un descubrimiento asombroso. En el fondo del lago se escondían 30 habitaciones previamente desconocidas. Estas estancias quedaron bajo el agua en la década de 1760, cuando el cuarto duque de Marlborough decidió transformar el territorio y crear un cuerpo de agua artificial. Al estudiar las habitaciones sumergidas, los científicos encontraron hallazgos únicos, inscripciones realizadas en la década de 1760, botes hundidos, estuco original del siglo XVIII, así como escaleras y pasajes históricos. Este descubrimiento fue completamente inesperado, aunque es bastante posible que el 12º duque de Marlborough, quien actualmente reside con su familia en el ala este del palacio, sí conociera la existencia de estas habitaciones sumergidas. El lago Echo Park está ubicado prácticamente en el centro de Los Ángeles, en la zona este central de la ciudad. Su historia comenzó en 1868. El cuerpo de agua fue creado como un depósito de agua potable y ahora sirve como estanque de captación en el sistema de alcantarillado pluvial. El lago está rodeado de un pintoresco parque que fue fundado en 1892. En el parque se puede visitar el arboreto Chávez Ravine, con más de 100 variedades de árboles de todo el mundo, incluyendo los ejemplares más antiguos de Cape Chestnut y Kauri en los Estados Unidos. Por esta razón, Echo Park es un lugar de recreo muy popular entre los residentes locales. En 2006, se determinó que el lago no cumplía con los estándares ecológicos, por lo que las autoridades estatales crearon un programa para limpiar el cuerpo de agua. En 2011 comenzaron los trabajos a gran escala para limpiar el lago. Echo Park fue completamente drenado y resultó ser un verdadero museo de residuos humanos. En su fondo se encontraron neumáticos viejos, fragmentos de muebles, ropa, juguetes y una innumerable cantidad de botellas de plástico. Después de una limpieza exhaustiva, el cuerpo de agua se llenó con agua fresca, se embelleció el territorio y se abrió nuevamente para los visitantes. Las autoridades municipales declararon que el lago se había vuelto increíblemente limpio y que ahora era un nuevo atractivo ecológico de Los Ángeles. Sin embargo, pocos años después, todo cambió. En 2019, comenzó a aparecer un campamento de personas sin hogar en la orilla del lago.
lo que afectó negativamente el bienestar ecológico del lugar. En 2021, el parque fue cerrado para reparaciones y limpieza del cuerpo de agua. Durante estos trabajos se retiraron más de 200 tiendas de campaña de la orilla. El lago fue nuevamente drenado, pero en comparación con 2011, resultó estar aún más contaminado. En total, se recogieron alrededor de 35 toneladas de basura durante la limpieza y rehabilitación de Echo Park, incluyendo más de 320 kilogramos de residuos biológicos. Desafortunadamente, la historia de este cuerpo de agua demuestra que ninguna medida gubernamental puede hacer que un lugar de recreo urbano sea ecológicamente limpio mientras las propias personas no empiecen a recoger su basura. El Valle de los Dinosaurios es un parque natural único ubicado en el condado de Somervell, en el estado de Texas. La reserva se extiende sobre una superficie de más de 600 hectáreas en las cabeceras del río Paluxy, a pocos kilómetros de la ciudad de Glen Rose. La historia de la creación del parque comenzó en 1968, cuando el terreno fue comprado a propietarios privados mediante un programa estatal de desarrollo de parques. La reserva fue abierta a los visitantes en 1972 y de inmediato se convirtió en un lugar popular entre los residentes locales y turistas. El nombre del parque habla por sí mismo. En su territorio vivieron dinosaurios, cuyas antiguas huellas se han conservado en las rocas sedimentarias. En el Valle de los Dinosaurios hay capas de piedra caliza, arenisca y argilita formadas hace aproximadamente 113 millones de años. En aquel período, aquí se encontraba un antiguo mar. Las aguas del río van erosionando gradualmente las rocas, revelando nuevas huellas de antiguas criaturas. En 2023 hubo una fuerte sequía en el estado de Texas. Esto provocó una importante disminución del nivel del río Paluxy, y como resultado se descubrieron nuevas huellas de dinosaurios en el lecho del río. La mayoría de las huellas fueron dejadas por el terópodo Acrocanthosaurus, que habitaba el territorio de la actual América del Norte durante el período Cretácico temprano. Estos terópodos eran dinosaurios depredadores que se movían sobre dos patas traseras. Su cuerpo podía alcanzar una longitud de 12 metros y su peso podía llegar hasta 7 toneladas. La longitud media de sus huellas es de 45 centímetros. Otras huellas nuevas, de hasta 90 centímetros de largo, probablemente pertenecen al Sauroposeidon. Estos gigantes alcanzaban hasta 34 metros de longitud, con cuellos que superaban los 11 metros. La sequía brindó a los visitantes del parque una oportunidad única de ver las antiguas huellas de dinosaurios. Con el regreso de las lluvias, el río se llenó nuevamente de agua y ocultó las huellas a la vista. El río Lima fluye por el territorio de España y Portugal. Su longitud total es de 137 kilómetros y su cuenca tiene una superficie de más de 2.500 kilómetros cuadrados. En 2022, durante fuertes sequías en Europa, el río Lima se redujo considerablemente y en su superficie aparecieron las ruinas previamente sumergidas del antiguo campamento romano de Aquis Querquenis. Este campamento militar fue construido alrededor del año 75 de nuestra era durante el reinado del emperador Vespasiano y fue utilizado activamente durante más de 60 años. Situado en las pintorescas orillas del río Lima, el fuerte desempeñaba un papel estratégico en el ejército romano y servía de hogar para la séptima legión Gemina. En la vasta extensión del campamento se encontraban todas las estructuras militares y administrativas necesarias, hospitales e incluso un templo. Actualmente, Aquis Querquenis es un importante monumento histórico que no solo ilustra la presencia romana en Galicia, sino que también es testimonio de los grandes logros de la arquitectura y la construcción militar de la antigüedad. Además, este campamento es interesante porque solo aparece sobre la superficie del agua durante períodos de sequía severa, por lo que sus ruinas se pueden ver muy raramente. El río Danubio es el segundo río más grande de Europa, solo superado por el Volga. Su longitud es de 2.860 kilómetros y su cuenca tiene una superficie de 817.000 kilómetros cuadrados. Además, el Danubio atraviesa 10 países europeos, incluidos Rumanía y Serbia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Danubio se convirtió en una arteria de transporte clave para las fuerzas del eje. Este río se utilizaba para transportes militares necesarios para abastecer a las tropas en el frente oriental. Por esta razón, a veces en el fondo del Danubio se encuentran diversos proyectiles y equipo militar de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En 2022, muchos países europeos sufrieron una ola de calor anómala que provocó una sequía. El nivel de agua en muchos cuerpos de agua disminuyó significativamente, y el Danubio no fue la excepción. En Prahovo, Serbia, el nivel del agua en el Danubio bajó tanto que dejó al descubierto los restos de 20 barcos de guerra del Tercer Reich, hundidos en 1944 durante la retirada de la flota alemana del Mar Negro bajo el ataque de las tropas soviéticas. Este hallazgo implica una amenaza seria, ya que los barcos todavía contienen municiones que podrían representar un peligro tanto para la navegación en esta zona como para los residentes locales. Por supuesto, los restos de los barcos deben ser eliminados, pero para ello se necesitarán aproximadamente 29 millones de euros. La caída del nivel del agua en el Danubio lo hizo parcialmente inapto para la navegación. Además, en la zona de Prahovo, debido a los restos de los barcos alemanes, el canal de navegación se redujo de 180 metros a solo 100 metros. París es famoso por su elegancia y limpieza. Las calles estrechas, los cafés elegantes, los parques bien cuidados, todo ello crea una imagen de una ciudad impecablemente limpia. Sin embargo, una reciente historia relacionada con el canal Saint-Martin mostró otro lado de la capital francesa. El canal Saint-Martin fue construido a principios del siglo XIX para el suministro de agua a los canales parisinos y para facilitar la navegación en el río Sena. Actualmente, la zona a lo largo del canal es muy densamente poblada y es popular entre los turistas. En 2016, los trabajadores comenzaron el drenaje planificado del canal Saint-Martin. Cabe señalar que esta operación no se realizaba desde hacía más de 15 años. Lo que descubrieron en el fondo del canal sorprendió a todos. Todo el fondo del Saint-Martin estaba cubierto por una enorme capa de basura. El nivel de contaminación resultó ser catastrófico. En total, se recogieron más de 50 toneladas de residuos: bicicletas viejas, muebles, bolsas, botellas de plástico y mucho más. Los residentes locales creen que la causa de esta contaminación del canal fue la activa vida nocturna en esta zona. Por supuesto, para resolver este problema, las autoridades de la ciudad deberían realizar limpiezas planificadas con mucha más frecuencia, y las personas no deben olvidar que el canal no es un lugar para tirar basura. El estanque de Siloé fue construido durante el reinado del rey Ezequías en el siglo VIII a.C. y estaba ubicado en la ciudad de David, al sureste del casco antiguo de Jerusalén. Los antiguos judíos lo utilizaban como piscina ritual y posiblemente, a veces, para nadar. El famoso túnel de Siloé conducía al estanque, trayendo agua desde el manantial de Gihón. Fue precisamente en este túnel donde en 2019 los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso. Lograron encontrar el antiguo camino de peregrinos. El antiguo camino de peregrinos es una carretera pavimentada con piedra caliza que conecta el estanque de Siloé con el monte del templo. La carretera tiene una longitud de 600 metros y un ancho de 8 metros. Para su construcción se utilizaron más de 10.000 toneladas de piedra. Los historiadores creen que la carretera fue construida por iniciativa de Poncio Pilato, gobernador de Judea, durante la vida de Jesucristo. Esta ruta era utilizada por millones de peregrinos durante las principales festividades judías. Actualmente, el antiguo camino se encuentra a 5 metros de profundidad bajo los edificios modernos del barrio de Silwan. La carretera se conserva en excelente estado a pesar de su antigüedad y es un objeto histórico de gran importancia relacionado con el cristianismo. El río Elba nace en la República Checa, en la ladera del macizo montañoso Krkonoše, y fluye a través de Alemania, desembocando en el Mar del Norte cerca de la ciudad de Cuxhaven. Su longitud total es de 1.165 kilómetros. En 2018, durante una grave sequía, este cuerpo de agua alcanzó una situación catastrófica. El nivel del río bajó a un nivel crítico de 48 centímetros. Fue entonces cuando los habitantes de las orillas del Elba fueron testigos de un fenómeno inusual.
De debajo del agua emergieron piedras de río con inscripciones fechadas en varios períodos de tiempo. Estas piedras se conocen como piedras del hambre. Recibieron su nombre por una razón. En la Edad Media, la frecuencia de las precipitaciones determinaba la cantidad de cosechas, y la falta de lluvias era un presagio de tiempos de hambruna. Durante varios cientos de años, las piedras del hambre sirvieron como una especie de señal de advertencia de desastres inminentes. Se grababan inscripciones y fechas de sequías pasadas que provocaban malas cosechas y hambre. Probablemente la piedra más conocida y alarmante descubierta en el río Elba es aquella que lleva la inscripción «Si me ves, llora». Además del texto, también contiene fechas que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XIX inclusive. Esto significa que dejar marcas en esta piedra se convirtió en una tradición durante las sequías. Sin duda, en el mundo moderno las personas temen mucho menos la falta de precipitaciones que en el pasado, pero estas piedras siguen siendo una prueba importante de cuánto depende la vida humana de la naturaleza. Tempe Town es un cuerpo de agua artificial ubicado en la ciudad de Tempe, estado de Arizona. En 2010, ocurrió un incidente serio en el lago. Parte de la represa occidental del cuerpo de agua colapsó repentinamente. El agua se precipitó hacia el río Salado a una velocidad de hasta 420 metros cúbicos por segundo, lo que llevó al rápido drenaje del lago. Para la mañana siguiente, el lago Tempe Town había perdido aproximadamente 3/4 partes de su volumen habitual de agua. En algunos lugares, la profundidad era de menos de 1 metro, mientras que antes del incidente, la profundidad media superaba los 5 metros. El drenaje del lago provocó que quedara expuesta la basura que antes estaba oculta bajo el agua. Había una cantidad increíble de residuos. Además, durante el drenaje murió gran cantidad de peces, lo que atrajo una enorme cantidad de aves y causó un hedor desagradable en los alrededores. Esto fue una sorpresa desagradable para los residentes locales, ya que el lago era un lugar de recreo popular con infraestructura desarrollada. En el área del cuerpo de agua se celebraban competiciones de vela, funcionaban puntos de alquiler de botes, y en la orilla estaba el parque Tempe Beach y un anfiteatro con capacidad para 5,000 personas. Para restaurar el lago, las autoridades municipales encargaron una nueva sección de la represa, que fue entregada a mediados de agosto. Se construyó una presa temporal, lo que permitió volver a llenar el lago. El agua para el llenado provenía del lago Roosevelt a través del sistema de embalses del río Salado. 2 semanas después del incidente, el lago fue nuevamente llenado y abierto al público. El Stonehenge irlandés fue descubierto en 2018, cuando el fotógrafo británico Anthony Murphy filmaba un documental sobre Irlanda. Durante sus grabaciones, solía utilizar un dron equipado con una cámara de alta calidad. Fue gracias al dron que pudo notar una característica asombrosa y peculiar en el territorio de un campo seco de un agricultor. Murphy quedó asombrado por lo que vio. En las imágenes captadas, notó un círculo perfectamente regular. Informó de su hallazgo a los arqueólogos, quienes también se interesaron por este lugar. Es difícil de creer, pero resultó que el fotógrafo había logrado encontrar las ruinas de una estructura antigua, oculta a simple vista, con un diámetro de unos 150 metros. Debido a que esta estructura tenía forma circular y estaba construida con megalitos, fue apodada inmediatamente el Stonehenge irlandés. Aunque este hallazgo no está relacionado directamente con cuerpos de agua, fue descubierto gracias al calor anómalo y a una sequía extrema. En condiciones de fuerte calor, la mayor parte del césped del campo se secó, y lo que quedó a la sombra reveló al mundo el contorno de la antigua construcción. Sus límites solo eran visibles desde el aire y difícilmente habrían sido detectados desde el suelo. Actualmente los científicos están investigando el objeto descubierto y esperan que pueda ayudar a comprender el verdadero propósito de Stonehenge ubicado en el condado inglés de Wiltshire. Ya a principios del siglo XX, en la parte central de Argentina, se encontraba el lago salado Epecuén, que desde tiempos antiguos era considerado curativo por los pueblos indígenas. El interés en este cuerpo de agua también surgió entre los turistas, que llegaban a este lugar para curar diversas enfermedades.
Es muy posible que el lago realmente tuviera propiedades curativas, ya que según investigaciones científicas, el nivel de sal en este cuerpo de agua superaba en decenas de veces al del Océano Atlántico. Un flujo tan grande de turistas no podía sino alegrar a las autoridades argentinas, por lo que a principios del siglo XX se fundó un balneario en la orilla del lago, al que conducían nuevas vías ferroviarias desde 3 direcciones. El balneario se desarrollaba muy rápidamente y probablemente habría existido hasta el día de hoy si no hubiera sido por la construcción de un embalse de agua dulce. Durante la construcción de la presa se cometieron muchos errores. La ciudad del lago Epecuén se inundaba periódicamente, pero en 1985, durante fuertes lluvias, la presa se rompió y la ciudad quedó completamente sumergida. Lago Epecuén permaneció bajo el agua hasta principios de los años 2000. Luego, el agua comenzó a retroceder gradualmente. Ahora esta ciudad fantasma se encuentra en tierra firme, demostrando las consecuencias que puede traer la negligencia en la construcción de grandes proyectos. En 2022, en uno de los lagos del condado de Cass, ocurrió un hecho bastante inquietante. Un residente local, mientras nadaba en el lago, descubrió en el fondo 2 automóviles. Decidió que debía informar de inmediato a la policía sobre este hallazgo. Los policías que llegaron al lugar comenzaron la operación de búsqueda con especial preocupación. Inicialmente pensaron que podrían encontrar cadáveres en los vehículos. Esto se debía a que una situación similar ya había ocurrido en 2013 en el condado de Foss, donde en 2 coches hundidos se encontraron los cuerpos de 6 personas. Afortunadamente, esta vez no hubo tragedia. En los automóviles encontrados no había personas ni tampoco objetos. La policía intentó identificar a los propietarios de los vehículos para averiguar cómo habían acabado en el fondo del lago, pero las matrículas de ambos coches habían sido retiradas y en la base de datos de vehículos robados no figuraban modelos coincidentes. Por esta razón, cómo los coches llegaron al lago sigue siendo un misterio. El embalse de Valdecañas se encuentra en la provincia española de Cáceres. Este cuerpo de agua artificial es conocido porque bajo sus aguas se esconde un monumento histórico único, el Dolmen de Guadalperal. El Dolmen de Guadalperal es una estructura antigua única que a menudo se compara con el Stonehenge inglés debido a la similitud de formas y tipo de construcción. El Stonehenge español es una composición de 150 rocas de granito dispuestas cuidadosamente en círculo con un diámetro de 5 metros. Dentro del dolmen hay un pasillo de 21 metros de largo y casi 1,5 metros de ancho, que conduce al interior de esta antigua estructura. El dolmen fue descubierto por primera vez en 1926 por el arqueólogo Hugo Obermayer. Su antigüedad es de aproximadamente 5.000 años, lo que equivale a la edad de Stonehenge. El propósito exacto de esta estructura sigue siendo un misterio, aunque los historiadores suponen que pudo haber sido utilizada para rituales, entierros o observaciones astronómicas. A pesar de la importancia de este monumento histórico, fue inundado en 1963 durante la construcción del embalse de Valdecañas. Durante mucho tiempo, el dolmen de Guadalperal permaneció oculto bajo el agua, pero durante la sequía de 2022, cuando el nivel del embalse bajó considerablemente, el monumento histórico volvió a aparecer en la superficie. La aparición del Stonehenge español fue un verdadero acontecimiento. Miles de turistas de todo el mundo acudieron especialmente a este lugar para ver la antigua estructura. Esta fotografía fue publicada en uno de los foros de Internet en 2019. El autor de la publicación intentaba encontrar una respuesta a la pregunta de qué eran esas 2 extrañas criaturas descubiertas en el fondo de un canal drenado. Cabe señalar que estos seres rosados realmente parecían inusuales y los contornos de sus cuerpos resultaban completamente ajenos a la fauna terrestre. La misteriosa fotografía acumuló miles de visualizaciones y comentarios, donde las personas compartían sus hipótesis sobre los seres hallados. La mayoría consideraba la posibilidad de que fueran extraterrestres, y no es sorprendente, ya que estos seres no se parecían a ningún animal conocido. Sin embargo, entre quienes vieron la fotografía también había biólogos,
Ellos sugirieron que las criaturas inusuales eran en realidad cadáveres hinchados de animales que habían caído en el canal. Como resultado de la prolongada estancia en el agua, sus tejidos se hincharon y cambiaron su aspecto original, creando así la ilusión de algo sobrenatural. El lago Buchanan, ubicado cerca de la ciudad de Burnett en el estado de Texas, es un cuerpo de agua artificial creado como resultado de la construcción de la presa Buchanan. La historia del lago comenzó en 1931, cuando empezaron los trabajos de construcción de la presa. Debido a dificultades financieras durante la Gran Depresión, el trabajo en el proyecto fue suspendido. A pesar de todas las dificultades, en 1935 la construcción se reanudó y duró 3 años más. La presa debía suministrar agua a muchas localidades de la región, lo cual sonaba muy atractivo, pero no para la ciudad de Bluffton, que fue inundada durante la puesta en funcionamiento del proyecto. Los residentes de la ciudad se encontraron en una situación desesperada, incluso antes de que comenzaran los trabajos de construcción. Todos tuvieron que abandonar sus hogares y trasladarse a un nuevo lugar, donde se reubicó la localidad. En 1939, Bluffton quedó completamente sumergida bajo las aguas del lago artificial. Los residentes modernos de la ciudad probablemente nunca habrían recordado la parte sumergida de la ciudad si no hubiera sido por la severa sequía que ocurrió en el estado de Texas en 2011. El cambio en la temperatura del aire llevó a que el lago Buchanan se secara, pero lo más sorprendente ocurrió cuando el agua comenzó a retirarse. Apareció en la superficie toda una ciudad, y era la parte sumergida de Bluffton. Las personas pudieron ver los cimientos de un hotel de 2 pisos, una fábrica de algodón, casas residenciales y una losa con la fecha 1882. Cuando después de la sequía el lago se llenó de agua nuevamente, la parte sumergida de Bluffton volvió a desaparecer de la vista humana. El río San Antonio fluye en el sur del estado estadounidense de Texas. Nace en un lago subterráneo en las áridas llanuras y desemboca en el río Guadalupe. La longitud total del río es de 386 kilómetros. El río San Antonio atraviesa la ciudad del mismo nombre. Desde la década de 1980, las autoridades de San Antonio realizan periódicamente limpiezas en la desembocadura del río. Este proceso lleva aproximadamente 2 semanas. La limpieza regular del río es necesaria para ayudar a conservar su ecología y prevenir su contaminación. La última limpieza del San Antonio se llevó a cabo en 2024. Durante esta operación se recogió una gran cantidad de basura diversa del fondo del río. Y no es sorprendente, ya que la ciudad de San Antonio es la segunda más grande del estado y mucha gente pasea por los malecones a lo largo del río. Además de basura, en la parte drenada del cuerpo de agua también se encontraron más de 2.000 caracoles. Estos caracoles pertenecen a la especie de caracol manzana gigante invasora. Estos animales son plagas peligrosas para el ecosistema acuático. Los caracoles pueden crecer hasta el tamaño de una pelota de béisbol. Esta especie daña la vegetación acuática y puede ser portadora de virus, algunos de los cuales se transmiten a los humanos. Los caracoles se reproducen activamente, poniendo entre 500 y 1.000 huevos semanalmente. Los expertos suponen que los caracoles aparecieron en el río después de que algunas personas los liberaran, ya que esta especie suele mantenerse en acuarios. El lago Castaic está ubicado en las montañas de Santa Ana, en el sur de California. Este cuerpo de agua es un lugar popular entre los pescadores locales. En 2014, debido al intenso calor y la sequía, el lago se volvió muy poco profundo. Sin embargo, esto no detuvo a un pescador local llamado Jay Poor, quien vivió un incidente inusual. En uno de los días de verano, Poor fue al lago Castaic, que se había vuelto poco profundo. En algún momento notó una bolsa en el fondo del cuerpo de agua. Al principio pensó que era simplemente basura, pero cuando sacó la bolsa del agua y la abrió, se sorprendió con su contenido. Dentro había una pistola, una placa y otros objetos personales de un oficial de la ATF. El pescador decidió encontrar al sheriff al que pertenecían estos objetos. El agente de la ATF, cuyo nombre no fue revelado, le contó a Jay los detalles de cómo perdió esa mochila. Según el sheriff, todo ocurrió en 1992,
cuando fue al lago a pescar con un amigo. Decidió no dejar sus objetos importantes en el coche y los puso en una mochila que llevó consigo. Cuando los hombres estaban lejos de la orilla, su bote se volcó. Así fue como la mochila del sheriff terminó bajo el agua. El oficial de policía no esperaba que después de 12 años sus pertenencias fueran encontradas y devueltas. El lago Mead es el embalse más grande de los Estados Unidos. Está ubicado en el río Colorado, a 48 kilómetros de Las Vegas, y se formó como resultado de la construcción de la presa Hoover. La superficie total del lago es de más de 640 kilómetros cuadrados. En 2022, durante una fuerte sequía, el nivel del agua en el embalse bajó hasta un punto crítico. El lago estaba lleno solo en un 27%. Fue durante el descenso del nivel del agua cuando se hicieron descubrimientos impactantes en el lago Mead. El primero de ellos fue realizado por las hermanas Lynette y Lindsay Melvin. Durante un paseo en kayak, descubrieron restos humanos. Informaron de inmediato su hallazgo a la policía. Tras el análisis, los restos fueron identificados. Se trataba de Thomas Ernst, de 42 años, quien se había ahogado en el embalse en agosto de 2002 mientras estaba de vacaciones con su familia. Un mes después, una pareja que descansaba en la orilla del lago encontró un barril metálico que contenía los restos de un hombre desconocido y su ropa. No fue posible identificar su identidad. Después del hallazgo de estos restos, comenzaron a aparecer huesos humanos en el fondo expuesto del lago Mead casi cada mes. El 25 de julio de 2022 se encontraron los terceros restos humanos, que tampoco fueron identificados. A principios de agosto de 2022, se encontraron los cuartos restos en la playa Swim en Nevada, a mediados de agosto los quintos, y en octubre de ese mismo año los sextos. Estos hallazgos pueden parecer aterradores, pero considerando el tamaño del embalse, tal cantidad de víctimas deja de ser sorprendente. Y eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.